rivalidades entre hermanos y hermanas. Cleopatra era la hija del faraón Ptolomeo XII Auletes y de su esposa, que también se llamaba Cleopatra. Aunque su linaje era griego, Cleopatra y su familia se presentaban como faraones egipcios, adoptando los rituales y la cultura de la antigua civilización egipcia para legitimar su gobierno ante la población nativa. Desde su nacimiento, Cleopatra estuvo destinada a un papel de liderazgo en Egipto debido a su linaje real. Sin embargo, la dinastía ptolemaica estaba plagada de conflictos internos y la lucha por el poder, lo que influyó en gran medida en su vida y en su eventual ascenso al trono. Cleopatra nació en una familia real marcada por una mezcla de herencia griega y egipcia, en una época en la que el poder y la intriga eran moneda corriente en el reino ptolemaico. Estos antecedentes familiares sentaron las bases para su futura entrada en la política y su reinado como la última faraona de Egipto. La educación de Cleopatra desempeñó un papel fundamental en su vida y en su capacidad para gobernar con éxito. Desde una edad temprana, Cleopatra recibió una educación excepcional que la preparó para los desafíos de liderar un reino y relacionarse con líderes de otras culturas y naciones. Uno de los aspectos más destacados de la educación de Cleopatra fue su habilidad para hablar varios idiomas con fluidez. Además de su lengua materna, el griego, Cleopatra era multilingüe y podía comunicarse en egipcio, árabe y arameo, entre otros idiomas. Este poliglotismo le permitió interactuar con una amplia gama de personas dentro y fuera de Egipto, lo que resultó esencial en su papel político y diplomático. Cleopatra estudió en la famosa Biblioteca de Alejandría, una de las bibliotecas más grandes y prestigiosas del mundo antiguo. Allí, tuvo acceso a una vasta cantidad de conocimientos en campos como la filosofía, las ciencias, la historia y la literatura. Esta educación la equipó con una mente aguda y una comprensión profunda de diversos temas. Se cree que Cleopatra tuvo maestros y tutores altamente calificados que la instruyeron en una variedad de disciplinas. Su educación abarcó no solo asuntos intelectuales, sino también habilidades de gobierno y estrategia política. A pesar de su ascendencia griega, Cleopatra también se esforzó por adoptar y promover la cultura egipcia. Participó en rituales religiosos egipcios y se presentó a sí misma como la encarnación de la diosa Isis, una figura venerada en la religión egipcia. Esta estrategia le ayudó a ganarse el apoyo de la población nativa. La educación y el multilingüismo de Cleopatra no solo la distinguieron entre los gobernantes de su tiempo, sino que también desempeñaron un papel esencial en su habilidad para navegar por las complejidades de la política egipcia y romana. Su capacidad para comunicarse eficazmente con líderes extranjeros, como Julio César y Marco Antonio, contribuyó en gran medida a su éxito como diplomática y gobernante. El ascenso al trono egipcio de Cleopatra fue una fase crucial en su vida y marcó el comienzo de su notable reinado como la última faraona de Egipto. Este periodo estuvo marcado por desafíos políticos y la búsqueda del poder en un reino caracterizado por la intriga y la rivalidad. Cuando Cleopatra ascendió al trono, lo hizo compartiendo el poder con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Sin embargo, esta colaboración se convirtió rápidamente en una lucha por el control. La rivalidad entre los hermanos y las facciones que los respaldaban se convirtió en un tema recurrente durante los primeros años de su reinado. Para asegurar su posición en el trono, Cleopatra buscó aliados externos. Fue en este momento cuando su destino se entrelazó con el de Julio César, el poderoso líder romano. En el año 48 a.C., Cleopatra se reunió con Julio César en Egipto y se convirtió en su amante y aliada política. La relación con César no solo la ayudó a consolidar su posición como gobernante, sino que también la llevó de vuelta al trono egipcio después de ser destituida por su hermano. Con el apoyo de Julio César, Cleopatra logró recuperar el trono de Egipto en el año 47 a.C. La relación con César no solo le otorgó el poder, sino que también resultó en el nacimiento de su hijo, Cesarión, a quien algunos creían que tenía derecho al trono romano. A lo largo de su reinado, Cleopatra adoptó el título y los rituales de una faraona egipcia. Esta estrategia le permitió consolidar su legitimidad ante la población egipcia y fortalecer su posición como gobernante divina. También se asoció a sí misma con la diosa Isis, lo que la vinculaba aún más con la religión y la cultura egipcias. El ascenso al trono y la lucha por el poder temprano en la vida de Cleopatra marcaron el comienzo de su impactante reinado.
Sin embargo, la verdadera expansión de su influencia y su papel en la política romana se produciría más adelante, durante su relación con el líder romano Marco Antonio. Una de las fases más destacadas en la vida de Cleopatra fue su relación con Julio César, el influyente líder romano. Esta relación no solo tuvo un profundo impacto en la vida de Cleopatra, sino que también desempeñó un papel fundamental en la política romana y en la historia egipcia. Cleopatra y Julio César se encontraron en el año 48 a.C. cuando él llegó a Egipto en busca de refugio y recursos para financiar sus campañas militares. Cleopatra, que había sido destituida del trono por su hermano Ptolomeo XIII, vio en César una oportunidad para recuperar el poder. La relación entre Cleopatra y Julio César se convirtió rápidamente en una alianza política y amorosa. Cleopatra utilizó su encanto y astucia para ganarse el favor de César. Juntos, planearon la restauración de Cleopatra al trono egipcio, lo que se logró en el año 47 a.C. Esta alianza consolidó la posición de Cleopatra como faraona de Egipto. Durante su relación con Julio César, Cleopatra dio a luz a su hijo, Ptolomeo XV Filopator Filómetor Cesarión, a menudo conocido como Cesarión. La paternidad de César fue tema de debate, y algunos afirmaban que él era el heredero legítimo del trono romano. La relación entre Cleopatra y Julio César tuvo un profundo impacto en la política romana. Desencadenó tensiones en Roma y provocó el descontento entre los partidarios de César. Su influencia sobre César también influyó en las decisiones políticas y se decía que Cleopatra tenía una influencia significativa en asuntos romanos. La relación con Julio César marcó un punto de inflexión en la vida de Cleopatra y contribuyó a su estatus como figura política y cultural icónica. Aunque la muerte de César en el año 44 a.C. cambiaría el panorama político, la influencia de Cleopatra en la historia romana aún estaba lejos de terminar. Su relación con otro líder romano prominente, Marco Antonio, sería igualmente significativa. A lo largo de su vida, Cleopatra no solo fue conocida por su habilidad política y sus relaciones con líderes romanos, sino también por sus innovaciones y logros tempranos durante su reinado en Egipto. Cleopatra implementó reformas económicas y políticas que beneficiaron a Egipto. Estableció medidas para reducir la deuda pública y aumentar los ingresos del Estado. Además, promovió políticas que favorecían la estabilidad y la prosperidad económica del reino. A pesar de su linaje griego, Cleopatra mostró un profundo respeto y aprecio por la cultura egipcia. Durante su reinado, apoyó la construcción y restauración de templos egipcios, lo que la hizo muy popular entre la población nativa. Su asociación con la diosa Isis y su promoción de las tradiciones religiosas egipcias también contribuyeron a fortalecer su imagen como faraona legítima. Cleopatra mantuvo relaciones diplomáticas con varios líderes extranjeros y reinos cercanos a Egipto. Esto le permitió asegurar alianzas beneficiosas y proteger los intereses de Egipto en la región. Sus habilidades diplomáticas la convirtieron en una gobernante capaz de navegar por las complejidades de la política internacional de la época. Cleopatra continuó apoyando la educación y la investigación en Egipto. La Biblioteca de Alejandría, uno de los centros de aprendizaje más importantes de la antigüedad, continuó siendo un foco de conocimiento y atrajo a eruditos de todo el mundo mediterráneo. Estos logros tempranos de Cleopatra la destacaron como una gobernante competente y una defensora de la cultura y el bienestar de Egipto. Su reinado no solo se centró en la política y la diplomacia, sino también en el desarrollo y la prosperidad de su reino, lo que dejó un legado duradero en la historia egipcia. El primer encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio en Tarso, una ciudad en la actual Turquía, es un episodio icónico en la historia de su relación. Este acontecimiento no solo marcó el inicio de su vínculo amoroso, sino que también tuvo un impacto significativo en la política romana y egipcia. En el año 41 a.C., Cleopatra había perdido temporalmente el trono de Egipto debido a las tensiones con Roma y su hermano Ptolomeo XIV, con quien había compartido el poder. Marco Antonio, uno de los 3 líderes del segundo triunvirato romano, llegó a Tarso en una misión diplomática para recaudar fondos y recursos para sus campañas militares en el este. Cleopatra, astuta y decidida a recuperar el trono, vio en el encuentro con Marco Antonio una oportunidad única. Llegó a Tarso en un impresionante barco adornado y vestida con ropas lujosas. Su aparición causó sensación y dejó a todos los presentes maravillados.
Se cuenta que se presentó ante Marco Antonio de manera espectacular, lo que lo cautivó de inmediato. Cleopatra y Marco Antonio pronto comenzaron una relación que iba más allá de lo político. Se dice que pasaron largas noches juntos, compartiendo conversaciones y disfrutando de la compañía del otro. La relación se volvió apasionada, y Cleopatra se convirtió en amante de Marco Antonio. Además de su atracción mutua, Cleopatra y Marco Antonio también formaron una alianza política. Cleopatra esperaba que Marco Antonio la ayudara a recuperar el trono egipcio y protegerá sus intereses en Roma. A cambio, Marco Antonio buscaba el apoyo de Egipto y sus recursos para financiar sus campañas militares. El encuentro en Tarso fue un punto de inflexión en la vida de Cleopatra y una fase crucial en su relación con Marco Antonio. Esta unión amorosa y política tendría un impacto profundo en el curso de la historia romana y egipcia, desencadenando eventos que culminarían en una serie de conflictos y cambios significativos en el poder de Roma y Egipto. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio no solo fue un amorío apasionado, sino también una alianza política estratégica que tuvo un impacto duradero en la historia de Roma y Egipto. Cleopatra y Marco Antonio tenían intereses mutuos en juego. Cleopatra buscaba el apoyo de Roma y de Marco Antonio en particular para mantener su posición como faraona de Egipto y para asegurar la protección de su reino frente a posibles amenazas internas y externas. Por otro lado, Marco Antonio veía a Egipto como una fuente de recursos y riqueza que podía utilizar para financiar sus ambiciones militares en el Oriente. Uno de los actos políticos más notorios de la pareja fue la donación de Alejandría en el año 34 a.C. En este documento, Marco Antonio reconoció a Cleopatra como reina de Egipto, Chipre, Libia y Cirenaica, y también nombró a sus hijos con Cleopatra como herederos de diversas regiones. Esto generó controversia en Roma, ya que muchos vieron esto como una traición a los intereses romanos. Cleopatra y Marco Antonio compartieron una vida en común en Alejandría, donde celebraron festivales conjuntos y organizaron eventos suntuosos. Marco Antonio pasó una gran parte de su tiempo en Egipto, lo que lo alejó de Roma y de sus deberes como líder romano. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio dejó un legado duradero en la historia. Contribuyó a las tensiones políticas en Roma y fue uno de los factores que desencadenaron la guerra civil entre Marco Antonio y Octavio, futuro emperador Augusto. La derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio en el año 31 a.C. marcó el fin de su influencia y el comienzo del reinado de Augusto como el primer emperador de Roma. La alianza política y el amorío entre Cleopatra y Marco Antonio fueron elementos clave en la compleja trama de la historia romana de la época. Su relación, a pesar de sus desafíos y su trágico final, perdura en la memoria como una de las historias de amor y política más famosas de la antigüedad. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio no solo tuvo un impacto en la política y la diplomacia de la época, sino que también tuvo consecuencias significativas en la vida de sus hijos y en las dinámicas de poder de la Roma antigua. Durante su relación con Marco Antonio, Cleopatra dio a luz a 3 hijos. Su primer hijo, nacido en el año 40 a.C., recibió el nombre de Alejandro Helios, que significa el sol en griego. Esta elección de nombre reflejaba la adoración egipcia al dios Sol-Ra y destacaba la ascendencia divina de Cleopatra como faraona. En el año 39 a.C., Cleopatra dio a luz a su única hija con Marco Antonio, a quien llamaron Cleopatra Selene II. Selene significa luna en griego, y nuevamente, el nombre tenía connotaciones divinas, ya que la luna era asociada con la diosa egipcia Isis. Su tercer hijo, nacido en el año 36 a.C., recibió el nombre de Ptolomeo Filadelfo. Este nombre hacía referencia a la dinastía ptolemaica de Egipto y su deseo de mantener la tradición. Además de sus 3 hijos con Marco Antonio, Cleopatra presentó a Marco Antonio a su hijo mayor, Ptolomeo XV Filopator Filómetor Cesarión, a quien algunos creían que era el hijo de Julio César. Cesarión, cuyo nombre significa pequeño César, era un recordatorio de la relación de Cleopatra con el influyente líder romano asesinado. La existencia de Cesarión y los 3 hijos de Cleopatra con Marco Antonio planteó preguntas importantes sobre la sucesión en Roma y en Egipto. Algunos creían que Cesarión tenía un derecho legítimo al trono romano debido a su supuesta paternidad de Julio César. La presencia de estos hijos también generó incertidumbre sobre cómo se distribuiría el poder y la herencia.
La relación entre Cleopatra y Marco Antonio no solo se centró en su amor y alianza política, sino que también afectó la dinámica de la sucesión y el destino de sus hijos. Estos eventos jugarían un papel crucial en la política y la historia posterior de Roma y Egipto. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio desencadenó una serie de conflictos que llevaron a una guerra crucial con Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto. Esta guerra, conocida como la Guerra Civil Romana entre Octavio y Marco Antonio, tuvo un profundo impacto en la historia romana y en el destino de Cleopatra. Las tensiones entre Octavio y Marco Antonio venían acumulándose durante varios años debido a la influencia de Cleopatra en la política romana y la distribución de tierras y títulos a los hijos de Cleopatra con Marco Antonio en el este del imperio. En el año 32 a.C., Octavio declaró la guerra a Cleopatra y Marco Antonio, desafiando así el segundo triunvirato romano y desencadenando un conflicto de proporciones épicas. El enfrentamiento decisivo entre las fuerzas de Octavio y Marco Antonio tuvo lugar en la batalla de Accio, en el año 31 a.C. La flota de Octavio, bajo el mando de su talentoso general Agripa, derrotó a las fuerzas navales de Marco Antonio y Cleopatra en una batalla naval épica cerca de la costa de Grecia. Esta victoria marcó un punto de inflexión en la guerra y debilitó significativamente la posición de Marco Antonio. Tras la derrota en Accio, Cleopatra y Marco Antonio se refugiaron en Alejandría. Ante la perspectiva de ser capturados por Octavio, ambos tomaron la decisión de suicidarse. Cleopatra murió por la picadura de una serpiente venenosa, mientras que Marco Antonio se suicidó apuñalándose. Esta trágica muerte marcó el fin de su influencia política y militar. La victoria de Octavio en la guerra de Accio condujo a la consolidación de su poder en Roma y estableció el período del Principado, marcando el inicio del gobierno imperial en Roma bajo el título de Augusto. Egipto se convirtió en una provincia romana y la era de los faraones ptolemaicos llegó a su fin. Cleopatra y Marco Antonio pusieron fin a una de las historias de amor y política más famosas de la antigüedad. Este conflicto marcó el comienzo de una nueva era en la historia romana y el final del último reino independiente del antiguo Egipto. El trágico final de Cleopatra y Marco Antonio marcó el colapso de su poder político y militar y tuvo un impacto duradero en la historia de Roma y Egipto. Después de la derrota en la batalla de Accio en el año 31 a.C., Cleopatra y Marco Antonio se refugiaron en Alejandría, la capital de Egipto. Se enfrentaron a la inevitable captura por parte de Octavio, quien los perseguía implacablemente. Ante la perspectiva de ser llevados como prisioneros a Roma y enfrentar humillaciones y castigos públicos, Cleopatra decidió tomar el control de su propio destino. Se dice que eligió el suicidio como una forma de mantener su dignidad y su independencia. Según la leyenda, hizo que le llevaran una cesta de higos supuestamente rellenos de veneno de serpiente y se aplicó una mordedura de áspide egipcia, lo que le causó la muerte. Al enterarse de la muerte de Cleopatra, Marco Antonio quedó devastado. Sintiéndose abandonado y sin esperanzas, optó por seguir el mismo camino que su amante. Se suicidó apuñalándose con una espada en su cuartel en Alejandría. En sus últimas palabras, expresó su deseo de unirse a Cleopatra en la muerte. La muerte de Cleopatra y Marco Antonio marcó el fin de la última dinastía faraónica de Egipto y la anexión de Egipto como una provincia del Imperio Romano. Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto, consolidó su poder en Roma y se convirtió en el líder supremo del mundo romano. La historia de Cleopatra y Marco Antonio se ha convertido en una de las historias de amor y tragedia más famosas de la historia. Su relación apasionada, su final trágico y la caída de Egipto ante Roma han inspirado numerosas obras literarias, artísticas y cinematográficas a lo largo de los siglos, contribuyendo a la creación de un mito que perdura hasta nuestros días. El suicidio de Cleopatra y Marco Antonio marcó el final de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia del Mediterráneo oriental. Sus vidas y su amor trágico continúan siendo objeto de fascinación y estudio en la actualidad. La historia de Cleopatra y Marco Antonio es una de las más cautivadoras y trágicas de la antigüedad. Su amor apasionado, su intriga política y su final dramático han dejado una huella indeleble en la historia. La relación entre la última reina de Egipto y el general romano cambió el curso de los imperios y marcó el fin de una era. A lo largo de este viaje a través de la vida y los tiempos de Cleopatra y Marco Antonio, hemos explorado su ascenso al poder, su apasionada relación, su lucha por mantener su influencia en un mundo en constante cambio y,
Finalmente, su trágico final. Su historia continúa fascinando a personas de todo el mundo y nos recuerda la poderosa mezcla de amor, ambición y destino que a menudo da forma a los eventos históricos más significativos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia, y te invitamos a explorar más sobre las vidas y las leyendas de estos dos personajes en nuestra próxima entrega. No olvides suscribirte para más contenido histórico y cultural.